Señor, que el Señor les bendiga, hermanos. Es bueno estar aquí en esta tarde, en esta noche con todos ustedes. Gracias a Dios por este método de comunicación que estando aún lejos, podemos vernos, podemos aprender el uno del otro. Y es una bendición, hermanos. Y para mí es una bendición compartir la palabra del Señor en este día con ustedes. Yo le doy las gracias a nuestros hermanos, el hermano Rolando, el pastor, que me da la oportunidad de poder predicar, de poder enseñar. Amén. Bueno, yo quiero primeramente que todo hablar, o sea, hablar acerca en el nombre de Jesús. Y quiero también presentarme a algunos hermanos que a lo mejor no me llegan a ver antes o que no me han escuchado antes, que mi nombre es Luz Elena y que bueno, que estoy muy contenta aquí de estar con todos ustedes, que son para nosotros una bendición tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros, el papá de la hermana Yahanis, su esposa, bueno, varios hermanos que veo por ahí que antes a lo mejor no me hayan visto aquí en el redil. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Y también quisiera, bueno, poner un tema de lo que voy a hablar un poco en el nombre de Jesús. Es acerca de ganando la batalla de la mente. Amén. Em, Esto es un tema un poquito, pues, un poquito conflictivo, un poquito que tenemos nosotros. Siempre estamos luchando y batallando con nuestros pensamientos, con nuestras dudas, con nuestras situaciones, pero siempre estamos batallando con esto, es en la mente. Amén. Y especialmente en estos tiempos de pandemia, donde las personas están siendo muy vulnerables a cualquier pensamiento, cualquier duda, desánimo, confusión por lo que estamos viviendo, porque no se sabe qué va a pasar, por tantas cosas que están pasando en estos tiempos. Ya que si se vacunan, que no se vacunan, que si será o no será. O sea, vienen muchas confusiones y vienen muchas situaciones a la mente, a la vida de cada ser humano. Es normal. Eh, Somos hechos así y bueno, lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros tenemos un Dios y una palabra que nos ha hablado desde el principio hasta el fin de todas las cosas que acontecen, que nos están aconteciendo y que siempre nos da una solución y nos trae esa paz y ese consuelo a nuestra vida. Amén. Entonces yo quisiera poner este título, Ganando la batalla de la mente, ¿sí? Hace un tiempo atrás donde nosotros hay veces hace un tiempo atrás donde muchas veces nosotros hacemos como esfuerzos de tratar de controlar pensamientos que nos llevan a hacer acciones o que nos llevan, sí, que nos conducen a hacer situaciones, hay veces que no son buenas para nuestra vida, ¿sí? Entonces yo quiero poner un ejemplo de hace un tiempo atrás que yo quería dejar de ver tanto, por ejemplo, el Facebook o de estar metida tanto en esto de las redes sociales y de estar siempre como respondiendo mensajes y cada vez que sonaba el teléfono yo ya estaba mirando qué era el mensaje y todo eso. Entonces yo me puse a pensar de que esto estaba tomando como mucho control de mi tiempo y estaba yo gastando muchas horas quizás metida en el Facebook y en todo esto. Y entonces dije que, no, sabe que voy a dejar esto a un lado y no voy a hacerlo más. Dije eso, pensé yo eso porque siempre es como un pensamiento, ¿sí? Que están en uno como una obsesión siempre por estar mirando el teléfono, mirando y las niñas, las jovencitas,
y los jovencitos también son mucho así, de que se dejan como una obsesión por estar, se levantan y lo primero que hacen es mirar el teléfono todo el tiempo. Entonces, a mí me pasaba igual, hasta que yo un día dije, bueno, ya esto no va a tomar más, en vez de estar pensando yo en el Señor, en darle gracias a Dios, me despertaba era a mirar el Facebook o a mirar cosas que pues no tenían como mucho valor, ¿sí? Pero después de un tiempo la cosa no duró mucho pues en la promesa, porque después yo volvía otra vez y miraba el teléfono y miraba el teléfono, ¿sí? Para mirar los mensajes. Sí, el problema de esta situación es que muchas veces está en nuestra mente. Eso está aquí en la mente de nosotros. Ese es el problema. Que nosotros vemos, y así como estoy poniendo pues un ejemplo así más o menos de cosas que tenemos en nuestra mente, los problemas que tenemos en la mente, que nos llevan a hacer acciones que no son buenas, ¿sí? Entonces, pero muchas veces nos enfocamos es más que todo en el problema de que estamos, yo me pongo como ejemplo, estamos mirando mucho el internet o lo que sea, pero no estamos mirando cuál es la raíz del problema que nos está llevando a este comportamiento, ¿sí? A tener una obsesión por mirar el teléfono cada rato, si no es por el teléfono, puede ser por otra situación. Solo yo pongo este ejemplo del teléfono, ¿sí? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto y hemos quizás hecho promesas de que, no, tal, vamos a hacer esto mejor y ya voy a parar de hacerlo, ¿sí? Y hay veces que no nos funciona, ¿sí? Por ejemplo, hemos dicho muchas veces, voy a parar de comer comida chatarra y voy a empezar a hacer ejercicio y a comer más saludable, ¿sí? Entonces decimos muchas veces que si voy a tratar de hacer eso, lo voy a hacer, pero no resulta porque simplemente lo decimos, ¿sí? O por ejemplo, podemos decir, voy a parar de juntarme con alguna persona que está siendo tóxica en mi vida o cualquier otra situación. Por ejemplo, digamos que hay personas que son adictos a ver ciertas imágenes malas o personas que se adictan a ver, qué sé yo, videos que no son buenos para la vida espiritual de ellos, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, son personas que exageran al hablar o chismosean, ¿sí? Como para conseguir atención o sentirse mejor acerca de ellos mismos, ¿sí? Y dicen que quizás ellos dicen, no más, no voy a volver a hablar tanto, no voy a volver a exagerar, no voy a volver a mentir. Muchos ejemplos hay, no solamente del internet, sino de todo esto, ¿sí? Otros dicen, voy a leer la Biblia cada mañana y voy a orar cada mañana y hacen promesas y tratan de hacer eso. Otros dirán, voy a ser mejor con mi pareja, no me voy a enojar tanto, voy a dedicarle más tiempo a mis hijos, voy a tener un tiempo más de calidad con mi familia o con mis hijos. Entonces, lo que sea que haya, que uno prometa, ¿sí? Yo pienso, si alguno de nosotros aquí, yo sé que no soy la primera, yo sé que muchos hemos hecho esta promesa, yo quisiera preguntarles cómo les ha ido con esas promesas que ustedes han hecho, con esos pensamientos que ustedes han puesto en su cabeza en decir, bueno, voy a hacer esto. Si les ha funcionado, si no les ha funcionado, no me tienen que responder, sino que para que ustedes se contesten ustedes mismos en su cabeza, en su mente, si les ha funcionado. Si les ha funcionado, gloria a Dios, porque lo han cumplido y quizás lo han hecho bien. Pero para los que no les ha ido bien, ¿por qué no les ha ido bien? Porque modificar un comportamiento no funciona, porque el enfoque
es solamente en modificar el comportamiento, ¿sí? No tenemos la raíz del problema, que son los pensamientos que producen el problema. El problema es la vía neural que conduce al comportamiento, ¿sí? Nosotros tenemos un árbol afuera en el patio, ¿sí? Y este árbol a nosotros hace mucha basura con las hojas y nos hace mucha sombra, ¿sí? Entonces no nos deja dar buen sol. Entonces mi esposo lo que hace es que él se sube por allá y empieza a cortarle las ramas y lo corta y lo deja que nosotros decimos ya, eh, quedamos perfectos cortándole las ramas al árbol. No hace basura y fuera de eso no nos tapa el sol, ¿sí? Pero, eh, pero la cosa es que mi esposo solamente le corta las ramas, ¿sí? Yo sé que esta analogía es absurda porque tal vez usted nunca trataría de matar un árbol con solo cortarle las ramas, porque las ramas obviamente no son el problema. El árbol es el problema. En realidad el sistema de raíces del árbol es el principal culpable. No se quita el sistema de raíces cuando corta, o sea, si uno no corta el árbol desde la raíz, el árbol volverá a crecer, ¿sí? Si decimos yo voy a dejar por decir un ejemplo, de aislarme yo mismo y vivir una vida solo, o voy a hacer ejercicio todos los días, estamos solamente cortando las ramas y solo es una terapia falsa en nuestra mente, de que nosotros estamos hablando, pero no estamos llegando como a un hecho de hacerlo, ¿sí? Estamos ignorando cuál es el problema que nos para a nosotros de hacer lo que nosotros queremos hacer y que estamos deseando hacer. ¿Sí? Estamos ignorando el problema real, ¿sí? De la mentira que creemos y la rutina mental en la que caemos, atacando solamente los síntomas y no la fuente de la situación. No estamos atacando la raíz de cuál es el problema. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas correctas para Dios, queremos orar, queremos buscar de Dios, queremos amar más a nuestra pareja, queremos ser más, dedicarle más tiempo quizás a nuestros hijos, queremos dejar de tener cosas que no nos llevan a ningún lugar bueno en cuanto a la vida espiritual. Queremos dejar de ver cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, y no estamos llegando al por qué, no estamos llegando a la raíz de por qué no hacemos, ¿sí? De por qué estamos haciendo las cosas, pero diciendo las cosas, pero no somos capaces de hacerlas. Hay como una barrera, ¿sí? Entonces, es lo que la vía neural, porque Dios nos ha hecho a nosotros con muchas cosas, nos ha creado con tantas cosas, con pequeños vasos sanguíneos, con células, con un cerebro, con tantas cosas que el Señor nos ha creado a nosotros para que nosotros vivamos y sobrevivamos en esta tierra. El Señor nos ha hecho también con una forma de también nosotros tener un comportamiento, ¿sí? Pero hay situaciones y en este mundo como está de tóxico, son tantas cosas que llegan a la mente, a la vida de uno, que se nos llena tanto nuestra vida de basura y se nos intoxica tanto nuestra vida que nosotros, eso se bloquea y no somos capaces de seguir de ahí nos quedamos estancados, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cuál es la raíz que nos está llevando al comportamiento y al problema que no somos capaces de avanzar, ¿sí? Entonces,
Eh, si nosotros no vamos a eso, ese árbol va a volver a echar raíz, va a volver a echar, perdón, ese árbol volverá otra vez a echar sus ramas y volverá otra vez a echar sus hojas si solamente cortamos las ramas. Entonces, ¿de dónde sacaremos estos nuevos pensamientos? ¿Sí? Una sugerencia, no los obtendremos al desplazarnos por las publicaciones de las redes sociales o llamar a un amigo para pedir su opinión. No vamos a cambiar estos pensamientos haciendo eso, ¿sí? Para detener la mentira y reemplazarla con la verdad, debemos de buscar la palabra de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús a nosotros nos mostró. Y yo estaba leyendo muy detenidamente, o sea, son versículos que uno lee y lee y lee, pero llega el momento en que Dios a uno, como le habla de una manera muy, muy bonita, y estaba yo leyendo donde el Señor fue tentado, ¿sí? Y cuando Satanás lo tentó, Jesús no pudo sacar como nosotros sacar el iPhone y buscar un versículo de la Biblia. No, porque no existían los teléfonos y abrir la aplicación para buscar a ver un versículo que le pudiera ayudar, ¿sí? Ya el Señor Jesús, cuando el diablo le habló a tentarlo, el Señor Jesús ya había internalizado la verdad de la palabra de Dios en su vida, ¿sí? En una vía neural útil. Sí, el Señor ya la tenía dentro, el Señor ya había aprendido lo que él tenía que decir, ya estaba eso en él arraigado, estaba en el corazón de él, ¿sí? Él no tuvo que esperar ni tuvo que, no, el Señor, el Señor tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, porque también el Señor fue humano, ¿sí? Pero el Señor tenía muy clara la palabra de Dios cuando el diablo vino a él, cuando fue tentado el Señor Jesús, el Señor llevó a la obediencia y a la libertad al exponer en la palabra del Señor. Sí, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. A nosotros también nos pasa. Si a nosotros llega la tentación, si a nosotros llegan los pensamientos, ¿qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús lo primero que hizo fue citar la palabra del Señor. El Señor fue lo primero que habló. Si leemos Colosenses 3:16, gloria a Dios. Vamos a leer un poquitico la palabra de Dios. Si alguien encuentra Colosenses 3:16, lo puede leer, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones. Amén. En Mateo 4 leemos acerca de Jesús después y hay otros versículos, ¿sí? No quiero irme extenderme mucho. Leamos Salmos 119, 105. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén.
Entonces vemos que el Señor nos habla de que la palabra de Dios es lámpara, es que la palabra de Dios, hermanos, si nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ver ese problema y vamos a ver ese obstáculo en la vida de nosotros, esa raíz que está ahí, que no nos está dejando avanzar. Nosotros lo encontramos todo en la palabra del Señor. Todo está en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que ir a donde un psicólogo para que el psicólogo nos diga lo que nosotros tenemos que hacer, que ya está escrito aquí. Mire que el Señor no tuvo que esperar mucho tiempo. En Mateo 4 leemos de que Jesús, después de su bautismo, dirigiéndose al desierto, donde ayuna durante 40 días y 40 noches, en ese momento Satanás se acerca a Jesús para tentarlo. Como sabía que Jesús tenía que tener hambre, Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan, ¿sí? Al igual que hizo con Adán y Eva, Satanás trató de que Jesús hiciera algo que no era parte del plan de Dios para su vida. Es igual también con nosotros. Lo mismo hace el diablo con nosotros. El diablo trata de que nosotros hagamos cosas que dañan el plan de Dios en nuestra vida. El diablo quiere, ¿y a dónde trabaja el diablo? El diablo trabaja en la mente suya y en la mente mía. El diablo siempre quiere sacarlo a usted y sacarme a mí del propósito de Dios, del plan de Dios. ¿Cómo? Al Señor Jesús quizás le pasó en esto, en el desierto. Él sabía que él estaba débil, que tenía hambre y que quizás si eso nos pasa a alguno de nosotros, yo hermanos, cuando se acaba el ayuno, yo llego a esa cocina y acabo con lo que encuentre. Lo que encuentre cuando tengo hambre, hermanos. Usted se imagina si el Señor Jesucristo no se hubiese sostenido con la palabra que estaba en el corazón de él, que estaba en él, si el Señor no se hubiese sostenido en lo que él ya sabía que hubiese pasado. A nosotros quizás nos llegan situaciones, cosas que hacemos, son cosas que se nos vuelven como una adicción, como no sé cómo llamarle, se vuelve normal en la vida de uno repetir y repetir y repetir lo mismo. Digamos el que miente, miente y miente y miente y miente y sigue mintiendo y no es capaz de parar, ¿sí? Pero ¿por qué? Quizás se haga un análisis, quizás se siente algún día a pensar o quizás no lo haya hecho en sentarse a hacer un análisis y pensar esta persona decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy volviendo a hacer la misma cosa todas las veces? ¿Por qué si yo soy un hijo o una hija de Dios, por qué me está pasando esto? ¿Por qué vuelvo a actuar de la misma manera? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que me está llevando a esta situación? ¿Por qué estoy terminando solo? ¿Por qué no tengo amistades? ¿Por qué las personas se están alejando de mí? Y no se han hecho no se han sentado a analizar, a pensar, a mirar en lo profundo, no solamente a cortar las ramas, no solamente a esconder las cosas. Usted puede esconder las cosas, usted puede eh, eh, decir, bueno, ya no voy a ver más el internet, voy a poner el teléfono abajo. Pero quizás dentro de usted no se ha salido ese deseo. Dentro de usted sigue todavía eso funcionando, sigue trabajando. Entonces, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar la raíz, hay que mirar qué es eso que lo está llevando a usted a hacer eso, ¿sí? Cuando Jesús le respondió, Jesús ya sabía, porque él ya tenía la respuesta, el Señor ya lo tenía dentro de él. El Señor sabía lo que él tenía que responder. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en el corazón de nosotros, el esposo no va a serle infiel a la esposa no le va a ser infiel al esposo. Usted va a tener temor de decir una mentira. Usted va a tener temor de engañar a sus padres. Usted va a tener temor en su corazón porque usted conoce la palabra. Usted conoce lo que acontecerá después. Usted conoce el daño que usted podría causar
apartándose del plan de Dios en su vida. Usted sabe lo que puede acontecer. El Señor conocía tan perfecta la palabra que cuando Satanás llegó a él a tentarlo, él con la misma palabra le respondió. ¿Sí? Satanás, dice el Señor, que le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sabía que, no, que lo que él tenía que decir, él sabía lo que tenía que responder porque ya estaba en él, ¿sí? Y muchas veces nosotros no dejamos que esa palabra entre y se quede ahí. Y quizás estamos enfocándonos es afuera, en lo de afuera, en lo superficial de nosotros, en lo que nosotros en nuestra capacidad podemos hacer, pero no estamos poniendo esa vía neural en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente adentro, que nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? Jesús sabía muy bien lo que decía en Deuteronomios 8:3, ¿sí? Y él le respondió nuevamente con la palabra, él ya lo sabía. Satanás se dio cuenta que, que, de que su primer plan falló, por lo que atacó a Jesús desde un ángulo diferente, ¿sí? Eso también es exactamente lo que hace con nosotros. Él sabe que quizás falla en una cosa y no puede hacernos caer en esta, pero quizás en otra, y nos ataca de otra manera, ¿sí? Entonces el método que él tiene hacia nosotros es nuevo siempre, es en nuestra mente y es nuevo. Yo en estos días mirando, llevé la niña a la escuela y de venida veía a los jóvenes con los pantalones caídos, otros con los pelos así todos tirados en la cara, que no sé cómo pueden andar con ese pelo en los ojos, así todos. Y yo miraba y decía, el, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo que el maligno les dice que hagan, ellos hacen. Bájense los pantalones, se los bajan. Caminen de esta manera, caminan. Peínense así, se peinan así. El diablo les dice todo lo que hagan y ellos, como no tienen el discernimiento, no tienen no tienen la palabra de Dios en la vida de ellos, en sus corazones, por eso ellos hacen lo que tienen, lo que el diablo les dice que hagan. Píntese en el pelo rosado, córtese lo diferente, vaya, pelee con Julana, y todo lo hacen, pero nosotros los hijos de Dios, hermanos, tenemos que andar diferentes, nosotros andamos de una manera diferente, nosotros gracias a Dios y a su palabra, hermanos, nosotros somos libres de todo eso, pero igual tenemos que ayudarle a las otras personas a que entiendan, que hasta que no tengan ese conocimiento. Y quizás hay algunos creyentes, no voy a hablar de los que estamos acá, quizás hay algunos creyentes que, porque los que estamos acá somos muy lindos, yo los veo a todos muy lindos, pero hay algunos que quizás piensan de otra manera y tienen actitudes, tienen adicciones y son creyentes, pero no están con el pensamiento en Dios. No están queriendo dejar las cosas, pero se están olvidando que hay un arma poderosa, que es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, el diablo llevó a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén y lo desafió a que se arrojara. Satanás decidió que dos pueden jugar este mismo juego, por lo que le citó el Salmo 91 y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Sí, él sabe la palabra, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, él sabía muy bien. Y hay veces que a nosotros nos pasa, ¿sí? Yo hablé con una persona y esta persona me decía, yo
yo creo en Dios y para mí Dios es mi protector y yo no me pongo tapabocas, yo hago esto, yo hago aquello, pero se le olvida a esta persona que Dios dice que nos sometamos a las leyes. Sí, obviamente, cuando son las leyes que son buenas, como dice el Señor, porque las leyes son para protegernos a nosotros y para condenar el pecado, ¿sí? Pero también para protegernos. Y esta persona me decía, ah, no, y a mí el que me cuida es el de arriba y no sé qué. Pero yo le decía, pero usted tiene que tener en cuenta que Dios dice que a él no lo podemos tentar. Si estamos viendo una situación como la que está pasando en este momento, nosotros tenemos que seguir obedecer, seguir los protocolos y seguir todas las reglas. El día que, pero es que el día que nos vamos a morir ya está, sí, ya está, pero que nos muramos haciendo el bien. Si nos vamos a morir, que nos muramos haciendo las cosas como están correctas, porque no podemos tentar a Dios. El Señor dice que el avisado ve el peligro y huye. Si usted ve que hay una persona que está con contagio y a usted le están diciendo, porque la ciencia, el Señor le dio la sabiduría al hombre para que entendieran las cosas y le está diciendo, no, no puede acercarse porque se va a contagiar. Usted va y se acerca que porque usted tiene a Dios. No, hermanos, no es así. El Señor nos ha dado las herramientas y nos ha dado las armas para que nosotros veamos el peligro y huyamos. Esa es una palabra, eso es una palabra que está escrita. Si yo la tengo en mi corazón, yo la voy a poner en práctica. Si yo no la sé, yo digo, ay, sí, hermana, vamos como Vicente, por donde va la gente. No, no. Pero si yo la sé, yo le digo, hermano, hermana, la palabra de Dios dice esto. Ya si no quiere hacer caso, bueno, ya es cuestión de la persona, ¿no es cierto? Pero mientras nosotros podamos obedecer y tener en cuenta la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Satanás también conoce la Biblia, él quería tentar a Jesús para que probara que él era verdaderamente el Hijo de Dios al tratar de obligar a Dios a mostrar evidencia de su amor y cuidado. Jesús se mantuvo en un punto y simplemente respondió, no pongas a pruebas al Señor tu Dios, ¿sí? Citándole la palabra que está en Deuteronomio 6:16, ¿sí? Esto tampoco funcionó y así que intentó en una forma diferente de meterse en el pensamiento de Jesús, así lo mismo hace con usted y conmigo. Llevó otra vez a Jesús a una montaña alta y le mostró los reinos del mundo y se ofreció a dárselo todo si Jesús se inclinaba y lo adoraba. Pero Jesús ya había tenido suficiente y le ordenó y le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Y le citó nuevamente Deuteronomio 6:13, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Sí, no deberíamos nosotros también adoptar ese enfoque que tomó Jesús, ¿sí? 3 veces en 13 instancias y tentaciones separadas. Jesús expuso la mentira del enemigo y puso la verdad de la palabra de Dios que había estado memorizando desde que era un joven judío. Entonces, la primera herramienta que aprendí, que renovó mi mente y transformó mi vida, fue el principio del reemplazo, eliminar las mentiras y reemplazarlas con la verdad. O sea, poner eso en nuestra mente, no hacernos una terapia simplemente diciendo así y creyendo algo que no es verdad en nuestra mente. Sí, nosotros tenemos que darnos cuenta de la situación, del problema, de lo que está pasando. Una vez que aprenda esta herramienta, esta arma podrá empezar a utilizarla usted y la podría empezar a utilizar yo con seguridad para cambiar de opinión y de vida. Amén. El claro ejemplo de Jesús detallado para nosotros en Mateo es porque es esencial que conozcamos la Biblia. Como seguidores de Cristo, damos prioridad a leer la Biblia, escuchar las enseñanzas bíblicas, participemos de los estudios bíblicos, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiende muchas veces a olvidársele a uno, ¿sí? Y llevemos la palabra de Dios
al corazón, ahí está, llevar la palabra de Dios al corazón, a esa vía neural, ¿sí? Para que nosotros sigamos por esa vía, por ese camino y esté en nuestro corazón. Cuando está en nuestro corazón, cuando está en nuestra mente, ¿sí? Nosotros puede pasar lo que pase, hermanos, pero si está esa palabra en usted y en mí, nosotros vamos a estar firmes así como el Señor. Vamos a estar ahí preparados. Y más ahora, hermanos, que la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está que en un abrir y cerrar de ojos. Y no podemos estar pensando de que no, es que si yo hago esto, esto se pasa, esto, una terapia en la mente. Vamos a estar pensando, no, esto no pasa nada. Si yo digo una mentira, no, el Señor todavía no viene. Mucho cuidado, que el Señor no nos vaya a sorprender en esas. No, pues sigamos con el mismo hábito, no, pero es que mañana. No, es que yo voy a dejarlo para mañana. Mañana me arrepiento o mañana vuelvo y mañana me levanto y hago la oración o lo que sea. Después, todo lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque está solamente usted cortándole la raíz a la situación, pero no está internizando la palabra de Dios dentro de usted. No se está dando cuenta que el Señor dice que Él viene pronto. No se está dando cuenta que el Señor dice que la venida de Él está cerca y que cuando veamos todas estas cosas que están aconteciendo en este momento, es porque la venida del Señor se acerca y el Señor nos está haciendo un llamado, el Señor nos está abriendo los ojos, el Señor está diciendo, vea, lea la palabra y cambie su actitud, ya deje su forma de ser como está viviendo, ya deje de vivir de la manera en que está viviendo, como está viviendo, ya deje de ver lo que usted está viendo. Ya deje de hablar tanta mentira, ya deje de exagerar tanto, ya deje de hacer lo que está haciendo, que lo está comprometiendo, que está comprometiendo su vida espiritual. Ya, pare de ahí, pare ese pensamiento, pare eso, internice la palabra del Señor en su corazón. Y usted no necesita ir a ningún terapista, usted no necesita ir a ningún psicólogo para que le diga lo que Dios le dice en la palabra. No necesitamos eso. Hay gente que dice, sí, yo tengo que ir al psicólogo. A mí me dijeron muchas veces cuando murió mi madre que por qué no me iba al psicólogo. Pero yo no necesito un psicólogo, porque el psicólogo está aquí conmigo, el Señor, en su palabra. Él me dice que me aliente, Él me dice que Él está conmigo. Él dice, Él sabe que yo soy una persona que soy llena dice la palabra de Dios, que él sabe que el pecado va delante de nosotros. Él sabe que somos personas débiles. Él sabe que solamente en Él está la fuerza, que no podemos hacer nada sin Él. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces yo no necesito ir a decirle a alguien, a lo mejor, quizás, no lo sé porque nunca he estado donde una persona así, pero solo sé que cuando yo leo la palabra del Señor, el Señor me da vida. Yo recuerdo que yo tenía un tiempo en que yo vivía atada en el pasado pensando en lo malo que me hicieron. Y yo era, no, pero pensaba todo el tiempo y me enojaba y sentía enojo y lloraba cuando me acordaban de las cosas malas que me hicieron. Y un día yo abrí la palabra del Señor y el Señor me habló, pero fue como si hubiera caído un velo de mis ojos. Que ya no traigamos a memoria las cosas antiguas. Mire qué lindo. No traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Cuando el Señor me habló eso, yo dije, wow, es cierto. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y eso fue como, y el Señor es tan perfecto que nos habla de tantas maneras, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar. Y yo lo leí yo, y cuando llegué al culto, a la predicación, el predicador predicó ese mensaje y leyó exactamente el mismo versículo que yo había leído en la mañana. No es un Dios que se manifiesta, no es un Dios poderoso, es un Dios que existe, que es verdadero, que tenemos
creerle, hermanos, y tenemos que tener en cuenta y tener en nuestro corazón de que Dios es verdadero, que el Señor viene pronto, no hacernos una terapia, simplemente decir, ah, sí, Dios existe, como mucha gente afuera en el mundo. Sí, sí, yo sé que hay un Dios, y siguen en el vicio. Sí, sí, yo sé que hay un Dios, y siguen en el homosexualismo, en la droga, en todo, en la mentira, pero el diablo también sabe que hay un Dios. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No solamente decir, sí, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. No, hay un Dios, pero un Dios poderoso. Hay un Dios que se manifiesta y es verdadero, el que está en usted y en mí. ¿Sí? La palabra de Dios dice que una vez que aprendamos esta herramienta, sí, pues empezamos a utilizarla. Sí, dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él, que el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Mire qué tan sencillo. Simple como eso. Es un versículo muy corto, pero simplemente lo está llevando a usted ¿a qué? A que lleve ¿qué? Cautivo todo pensamiento, no algunos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios en el corazón, dice la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo leemos muchas y muchas veces. Hermanos, hermanas y amigos que me están escuchando, niños, niñas, muchas veces nosotros creemos que sí, solamente refutando la palabra, cortando solamente las branches, las ramas de los árboles, es que nosotros vamos a lograr las cosas. Y no es solamente haciéndonos una terapia de esa manera, no. Es poniendo en práctica y teniendo en cuenta esa palabra en el corazón de nosotros. Entonces, hermanos, hay veces nosotros no podemos cambiar la situación, pero sí podemos mirarla y podemos hacer que esa situación se convierta diferente con el pensamiento que usted tiene, con la palabra del Señor. Amén. Entonces, si usted dice que quiere hacer esto o aquello, es tiempo de que usted, cuando piense en la palabra del Señor, si usted está tratando mal a su esposa, un ejemplo, ¿qué le dice el Señor a los hombres? ¿Cómo tienen que tratar las esposas? Como vaso frágil, ¿cierto? Si usted está siendo rebelde con el esposo, es solo un ejemplo, ¿sí? ¿Qué dice el Señor cuando a las mujeres, qué les dicen? Que sean sometidas y obedientes y esto al esposo, ¿sí? Cuando uno falta a alguna de esas cosas, está faltando a la palabra de Dios. ¿Qué le dice a los hijos? Que sean, ¿qué? Obedientes a sus padres. ¿Por qué qué? Porque esto agrada a Dios. Pero resulta que usted no obedece. ¿Qué está haciendo? Está desagradando a Dios. Entonces son cosas que si usted las tiene en su corazón y su papá le dice, vea, mijito, no se vaya por ese camino, que por ahí de pronto lo pasan muchos carros y lo atropella. Ah, no, que va, mi papá no sabe. Pero usted está desobedeciendo. Ah, la esposa está siendo un poco rebelde y el esposo llegó a acabar con la esposa. Usted está desobedeciendo la palabra de Dios.
Sí, es sencillo como eso, hermano, sencillo como eso, que no queramos no queramos internalizar esa palabra en nosotros, es otra cosa. Entonces no hay forma, usted está simplemente diciendo la palabra, está cortando nomás las ramas de los árboles, pero la raíz está ahí y la raíz se tiene que llegar, pero con la palabra, simplemente. Y es todo lo que tenemos que hacer, seguir la palabra y todo nos va a salir bien. Hay veces, yo soy un ser humano y hay veces mi esposo me dice algo y yo digo, pero es que yo pienso que no tiene la razón. Pero aunque él no tenga la razón, simplemente lo hago para obedecerle al Señor. Y el Señor respalda su palabra. El Señor bendice. Entonces, es sencillo como eso. Vamos a orar en esta hora. Yo sé que puedo hablarles toda la noche. Esto es un tema demasiado largo. Son tres cosas y solo le hablé de dos. Son tres armas que necesitamos. Solamente hablé como de una o dos. Es bastante largo, pero es muy bonito y solamente pues puedo compartirles hasta este tiempo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que se quede ahí en nuestro corazón, en el mío primeramente, que nos ayude a que cuando estemos en un momento de prueba, ay, hermano, eso no es nada. Llévese ese papel higiénico para su casa del trabajo que no va a pasar nada. Se acuerde, hermano, de la palabra del Señor. Se acuerde que la palabra de Dios dice que no podemos robar, que mejor trabajemos como para Dios, que aunque no nos vean, lo hagamos como para el Señor. Si no es suyo ese papel higiénico, aunque cueste 20 peniques, no se lo lleve, déjelo ahí quietico, eso no es suyo. Y cuando le digan a usted, vea, tire todo eso que no sirve, a usted ahí sí lléveselo. Pero no vamos a perder la salvación por algo tan pequeño. No vale la pena. Son cosas que necesitamos empezar a cambiar en nuestra vida. Necesitamos empezar a cambiar ese pensamiento. Necesitamos empezar a cambiar esa actitud que nos está llevando más y más lejos de Dios. Aunque usted piense que está cerca, esas actitudes no nos ayudan, nos alejan más y más del Señor. Entonces, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Yo paso al hermano Ariel nuevamente. Dios los bendiga.